Entonces, en la Gemara, el Talmud se divide en Shisha Sedarim. Creo que esto es conocido por todos. 6 órdenes tiene la Mishnah. El primero, Seraim. El segundo, Moed. El tercero, Nashim. El cuarto, Nezikim. El quinto, Kodashim. Y el sexto, Taharot. Entonces, el Tratado de Megilá se encuentra en el Seder de Moed. Moed, porque Moed tiene que ver con todo lo relacionado a las fiestas. En el Seder de Moed está Shabbat, Derubim, Pesachim, Shekalim, Yomá, Sukkah, Betzá, Rosh Hashanah, Ta'anit, Megilá, Moed Katan y Hagigá. De ahí ya hemos estudiado Ta'anit, hemos estudiado Moed Katan y Hagigá. Falta Megilá. O sea, y Sukkah también empezamos. Y de los que han salido acá en castellano en esta traducción de Tashema. Y Berajot, que estudiamos en Shabbat, estudiamos Berajot. Ya llevamos 4 años y medio estudiando Berajot, Shabbat, paso a paso. Van a ser Maguen Shur de Berajot. Entonces, Beyum. Entonces, el Tratado de Megilá, como su nombre lo indica, ¿de qué habla? Obviamente de la Megilá de Esther. De la Megilá de Esther. En la festividad de Purim tenemos la mitzvah de leer ¿qué? La Megilá. ¿Cuántas veces debe leer la Megilá de Esther en Purim? 2. Una en la noche y una en el día. Entonces, estas palabras, esto es lo que vamos a compartir, el mérito que se desprenda sea para la elevación del alma de Miriam Bat Sará y de Meir Ben Abraham Avinu, que su alma se eleve en Gam Edem. Amén, amén. Entonces, el libro de Esther, a manera de introducción, relata la cadena de acontecimientos que sucedieron en los días de Mordejai y el judío y la reina Esther. Acontecimientos que llevaron al milagro de la salvación del decreto del malvado Amán, que buscaba destruir cualquier parecido con lo que pasa hoy en día, por favor. Destruir, matar y exterminar. Desde el más joven hasta el viejo, niños, mujeres, en un mismo día. Aquí hay una pregunta que trae el Mesudat David, creo que es, sí, Mesudat David. Dice, ¿cómo es? Destruir, matar y exterminar, ¿no es lo mismo? Destruir, matar y exterminar. Desde el joven hasta el viejo. Destruir, matar y exterminar. ¿Cómo puede ser? Seguro. Ahora destruir puede ser destruir algún proyecto. Muy bien. Algo que puede tener, ¿no? Puede destruir. Entonces, destruir quiere decir que expropiar. Cuando ustedes escuchan a los gobiernos que quieren expropiar, quieren destruir ¿qué? La economía de la persona. Destruir su economía. Yo me quedo con todo. Amán que quería quedarse con todo. Y a Hashverosh, que tampoco era bueno, quería quedarse con todo las propiedades de los Yehudim. Matar el cuerpo y exterminar ¿qué es? Su memoria. Y los nazis y Max Shemov Zichrono, ¿sabe qué hizo este hombre, el líder de ellos, que no lo quiero ni mencionar porque ahora todo el mundo lo menciona y lo va analizando las cosas? ¿Qué hizo? Mandó a construir un museo. ¿Ustedes saben esa historia? Mandó a construir un museo del judaísmo. Voy a buscarlo ahí en Google. Hitler mandó a construir un museo del judaísmo. ¿Por qué? Porque él dijo que al final los judíos solamente iban, si tú querías saber al judaísmo tendrías que ir a un museo. No iba a quedar ni uno solo. Y el que está en los museos, así es. Por eso dijo, borrar su memoria. Terminar. Entonces, el enemigo de Am Israel, lo mismo. De hoy. Bueno, estos acontecimientos se produjeron durante los años del reinado de Hashverosh. Entonces, ¿quién es Hashverosh? El rey de la historia. Pero en la historia, las personas que estudian historia, el rey persa, ¿cómo se llama en castellano? Jerjes. Artajerjes. 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 Es un rey en la historia. Y su nieto, su hijo fue Darío, uno de los más grandes, el rey Darío, de los más grandes reyes de la historia persa.
y aunque parecía producirse de forma natural, quien los observa detenidamente puede advertir claramente que fueron unos acontecimientos milagrosos fruto de la providencia divina, aunque de manera encubierta, pues dijeron nuestros sabios, el milagro ocurrió con Esther, donde se enseñó natural en el versículo que dice, yo ocultar, me ocultaré. Esther, Astir, paneja, ocultaré mi rostro. Dios se oculta en medio de la naturaleza. Es decir, los protegeré de manera encubierta para difundir y recordar este milagro. Los miembros de la Gran Asamblea, para difundir y recordar este milagro, los miembros de la Gran Asamblea, que tuvieron la lectura de la Megilá de Esther el día 14 de Adar y en determinados lugares el día 15 de Adar, siendo la Megilá de Esther la única de las 5 Megilot cuya lectura fue instituida por los sabios. Asimismo, los sabios también instituyeron el cumplimiento de ciertas mitzvot durante los días de Purim. Entonces, ¿cuántas Megilot hay en el judaísmo? ¿Sabes qué Megilá? Hay rollos de lectura. ¿Cuántas Megilot tenemos? Bueno, Megilá Esther es una que leemos. Vamos a escribir acá. Una es Megilá Esther. ¿Cuándo se lee? Purim. Pirem, dicen los Yiddish. La segunda es Megilá Shir HaShirim. ¿Cuándo se lee? En una sola fiesta, en Sukkot. Ahora nosotros, los sefaradí, no hacemos esto. La otra Megilá, ¿cuál es? Megilat Ruth, muy bien. ¿Cuándo se lee? Shavuot. La cosecha, muy bien. ¿La otra cuál es? Megilá Ejad, muy bien. ¿Cuándo se lee? El Tisha B'Av. ¿Y cuál falta? Coelet. Coelet fue traducida al español como Eclesiastés. Eso que tiene que ver con nosotros, nada. De Coelet a Eclesiastés, como voy a traducir, qué sé yo. Limón con mango. Por eso tiene nada que ver. Coelet se le empieza. Cada fiesta tiene una Megilá. Oye, los sefaradí no hacen esto. Nosotros no hacemos esto. Eso se lee en el Shabbat de Pesach. En el Shabbat Hol HaMoed se lee la Megilá. Y hay costumbre en muchos lugares donde es una Megilá que será. Los sefaradí no. Una Megilá que será. O sea, así como la Megilá de Esther que ustedes ven, hay 5 Megilot escritas bien bonitas y todo lo demás. Sí. O sea, son 5 Megilot. Ahora, la única que es obligación, mi de Rabanán, de leer es Purim. Ahora, hay otra Megilá que se lee en los días de Hanukkah. No aparece en la Gemara mencionada como Megilá Antiochus. La Megilá de Antiochus. De Antiochus. Que habla de qué? De los acontecimientos que sucedieron en Purim. Y hoy en día hay mucha gente que la lee porque es interesante, y aprende uno muchas cosas de lo que pasó en Purim, como Hashem. Ahora, pero ¿por qué los Jamín no decretaron leer en esta Megilá, por ejemplo, de Antiochus, sino solamente la de Esther? ¿Por qué solamente la de Esther? Entonces vamos a leer aquí en este tratado. La gente, los Goín, hablan de la Biblia. ¿Has escuchado de la Biblia? Tanaj. Dicen la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Ok. ¿Quién decidió que los libros que están en el Tanaj sean esos libros y no otros? Hay muchos otros libros. Hay muchos libros que lo llaman apócrifos o deuterocanónicos o libros. ¿Quién decidió? Los Jamín decidieron, se reunieron y establecieron qué libros entraban, qué libros tenían inspiración divina y qué libros no tenían inspiración divina. ¿Okay? Y el Madloket fue básicamente en 2 libros. Uno, en Megilá Esther, porque como no aparece en ningún lado el nombre de Dios. Y el otro fue Shir HaShirim, un poema donde hay ciertas figuras, ciertas figuras poéticas. Ahora, y también para refrescar eso, nosotros tenemos un masoret, una tradición. Cuando una persona quiere ser sofer, ¿sabe lo que es un sofer? ¿Qué es un sofer? ¿Qué hace? Sofer.
No, chofer no, sofer. Un sofer, él quiere ser sofer, aprende la salahot, ¿verdad? Un escribano, si le aprende la salahot de cómo se hacen las letras, de cómo aquí, muchas salahot que aprender, muchísimas salahot. Dice que para escribir un Sefer Torah hay que conocer 11.000 alajot. No es fácil. Muchas cosas, muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el examen final para ser sofer? Tienes que escribir una Megilá Esther. No un Sefer Torah, pues no tiene nombres sagrados y no se pueden borrar. Ya que la Megilá Esther no tiene nombres sagrados, entonces tu examen final es tú solito escribe una Megilá Esther. Tienes que hacerla y después te evalúan y miran y dicen, sí señor, sabe, no sabe. Yo jamás podría ser sofer. Tengo mi caligrafía es espantosa. Estudié las halajot, los que la dieron, pero a escribir. Entonces, los sabios de la Gran Asamblea establecieron leer Megilá Esther y cumplir las mitzvot de Purim. El Tratado de Megilá aborda fundamentalmente las leyes especiales de los días de Purim, como la lectura de la Megilá, la celebración de un banquete festivo, el envío de comida al prójimo y la entrega de dádivas a los pobres, así como la interpretación de los versículos de Megilá a través del Peshat y la Agadá. Además, el tratado también aborda distintos temas que están relacionados con los anteriores temas, como desde un punto de vista práctico, como de un punto de vista lingüístico. ¿Ok? Los principales temas que se discuten en el tratado son los siguientes. Entonces, el tratado este que vamos a estudiar, Bezrat Hashem, tiene 4 capítulos. 4 peraquín, Arba peraquín. Tiene 4 capítulos. El primer capítulo se centra, perdón, 10 Mishnayot. Se centra en cuándo debe leerse la Megilá de los distintos lugares, así como el resto de las mitzvot de Purim. La celebración de un banquete, de envío de comida al prójimo y la entrega de las dádivas a las personas necesitadas. Son las mitzvot de Purim. Gran parte del capítulo enseña diferentes temas usando las palabras no hay diferencia entre, y otros se ocupan en interpretar los versículos de la Megilá. El segundo capítulo se centra en la lectura de la Megilá en tiempo y forma. El tercer capítulo finaliza las leyes concernientes a la lectura de la Megilá y de paso también aborda las leyes relativas a la lectura de la Torah y la Haftará. Ese capítulo es muy importante porque este tercer capítulo nos muestra por qué las parashot se dividieron de la manera que se dividieron. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos 54 parashot. ¿Por qué llevan esos nombres? ¿Por qué se divide, como se dice, la Haftará? ¿Por qué el asunto de la Haftará? ¿Quién instituyó la Haftará? Todo este tipo de temas que son muy, muy importantes de conocer. Y el cuarto capítulo. Y cuando hay una ocasión especial, ¿qué lectura? ¿Por qué se escogió la lectura que se escogió en la fiesta? Por ejemplo, en Hanukkah vamos a leer ahora. Todos los días de Hanukkah sale el Sefer Torah, los 8 días. Sale el Sefer Torah. ¿Y qué se lee en Hanukkah? Muy bien, la Perashá de los Nesín en Perashá Nazó. Perashá Nazó se lee las ofrendas de los príncipes. ¿Por qué se lee ese pasú? Mira, porque dice Sot Hanukkah a Mitzbeach. Este es la dedicación, Hanukkah, la dedicación del Mitzbeach. Primero por eso. Segundo, porque ¿cuándo fue terminado de construir el Mishkan en el desierto? ¿Cuándo se terminó de construir el Mishkan en el desierto? El día 25 de Kislev. Pero se dedicó o se inauguró el Rosh Hodesh Nisan. 3 meses después. 3 a 4 meses. 4 meses después. Sí, depende exactamente. Muy bien. Entonces se terminó. Entonces, Jamín dijeron, cuando se terminó de construir el Mishkan no hubo fiesta. ¿Por qué no hubo fiesta? Si tú terminas de construir tu casa, o Baruch Hashem terminó de construir el Bella Knesset, ¿no hacen una fiesta uno? Seguro. Pero aquí no hubo fiesta. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque en el futuro habrá un día de fiesta. Y así fue que llegó Hanukkah. Es una de las razones. Cuarto capítulo aborda las leyes concernientes al Bella Knesset y al objeto de Sanbia. Entonces aquí hay unas leyes referentes al Bella Knesset y a objetos que tienen Kedushá. ¿Ok? ¿Puede uno vender un Sefer Torah para construir un Bella Knesset? Por ejemplo.
¿Vender un Sefer Torah para construir un Beit Knesset se puede o no se puede? Pero si tiene varios, es propio, pues no se podría. Por eso, la pregunta es sí o no, o por qué no. Esto es Talmud. Esto aquí no hay verdad, aquí vamos a discutir. ¿Ah? Si tiene que duchar, porque va a ser Sí, porque todos los porque uno compra el Sefer Torah, lo El compra. Sefer Torah está 100% para kasher, vamos a decir. Partimos que está 100% kasher. Sí. Por eso, para construir un Beit Knesset. yo pienso que no. Bueno, ¿usted piensa que no? Vamos a ir en el cuarto capítulo, nos preguntan eso. Entonces, ¿se puede o no se puede? Ahora, ¿se puede vender un Beit Knesset para comprar un Sefer Torah? Creo que sí. Una sinagoga para comprar un Sefer Torah. Para lo contrario. Lo contrario. Pues sí. No, porque usted puede en una habitación Porque pone el Sefer y hace el Iba a que ese que haya con santidad ahí no puede. Es lo mismo que el Sefer Torah. Bueno. Tienes dos sinagogas. Por eso, pero ya tú el pilpul, si tiene dos sinagogas, si tiene, eso es pilpulín. Estamos en el caso que estamos. Uno. No, porque no, tienen 10, Baruch Hashem. Pero, no, la otra pregunta, ¿se puede vender un Sefer Torah para construir una mikveh? Claro. Sí. ¿Se puede vender una mikveh para comprar un Sefer Torah? No. Son preguntas, por eso son tipo de preguntas que la Gemara viene, nos va a abordar en el cuarto capítulo de lo que tiene que duchar y lo que no tiene que duchar. ¿Okay? Son ejemplos de lo que aparece ahí en este tratado. Seguro, pero digamos que en un lugar que se podría, que hace falta dinero para terminar, por ejemplo, o hay Sefer Torah que son muy especiales. Y 100 millones vale, o sea, 30.000, 40 vale uno normal. Pero hay cosas. Mira, el Sefer Torah de $100,000. Sefer es Sefer. De $200,000, porque por quien lo escribió, el tipo del pergamino, o de mucha antigüedad. Sefer Torah que tienen 500 años de antigüedad y son joyas. No, la garantía hay que recibir, ¿verdad? Porque eso es una. Bueno, mira, que está preguntando ya, también está más en Megilá. ¿Por qué hay gente que lee el Sefer Torah en un cofre, en un tic? Y hay Sefer Torah que Atzehaim. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, hay Sefer Torah, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué unos con tic y otros con otro? Otra cosa que está más en Megilá, porque hay gente que coloca la mezuzá diagonal y otros vertical. Es lo mismo del Sefer Torah. No, está aquí en la Gemara. Cuando llegue. Venga clase, se enterará. Por eso, ya dijeron, ¿verdad? Porque el Sefer Torah en muchos lugares en Tic y en otros lugares en Etzahaim, ¿cómo se diría en español? Los arroyos, ¿cómo se llaman? Cofre y el otro en bastones, sería. Entonces, eso es. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es mejor? La ideología. Claro, como volviendo a la pregunta, y entonces, ¿Cuál pregunta? a la que dijo usted, la venta del Sefer. Solamente le voy a decir lo siguiente. En Kedushá siempre ascendemos, nunca descendemos. Sefer Torah tiene una Kedushá. Vea que yo ya digo a ustedes, ¿saben una cosa? Yo me lo voy a invitar a mi casa porque estoy de cumpleaños y vamos a rezar en mi casa y vamos a llevar un Sefer Torah y les voy a brindar, les voy a hacer un asado. ¿Van o no van? Pero entonces, el punto... No, el punto ¿cuál es? El punto ¿cuál es? Un ejemplo, pero esta gente es muy sensible. Es un ejemplo. El punto ¿cuál es? Que si está el minyan, si está la congregación, ese lugar se vuelve un lugar de asamblea. Beit Knesset. ¿Me hago entender? Pero la de Sefer Torah, mira, vamos a estudiar aquí una cosa increíble. No me pregunten por qué tienen que venir, porque quieren. Si un goy tiene un Sefer Torah, ¿qué hay que hacer? Si uno ve que un goy tiene un Sefer Torah y el goy viene y dice, yo no te lo voy a vender.
Seguro, hay opinión. Pero eso son opiniones. La halajá hay que ver cómo queda. Am Israel es un pueblo de gente que roba. Barminam. Sí. No tengo ni idea. Lo que usted diga es mentira. No sé. Yo creería, por dar un número como 30 por ahí, puede haber. Por dar un número así. No sé. No sabría decir. Claro, una pregunta. ¿Qué se necesita para que sea una sinagoga? Para que sea una sinagoga. Yo vino, cementerio y el lugar, ¿cierto? Comunidad. Comunidad. No es lo mismo que sinagoga. Bueno, entonces, si yo tengo un Sefer Torah y necesito terminar la construcción de estas cosas, pues completo una cosa para completar otra. Esa es la discusión de la Gemara. Pero el punto cuál es, el asunto cuál es, que hay cosas que como tienen una kedushá intrínseca, son sagradas, yo no puedo disponer de ellas para otro propósito menos sagrado. Me hago un ejemplo, te voy a poner el ejemplo que trae el Talmud para ya empezar, porque tefilín, ¿qué hay dentro de los tefilín acá? En las cajas, en los batín, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de los tefilín? Parashot, ¿no? Las parashot con el Shema Israel. ¿Estamos? Ahora, alguien viene y dice, yo no tengo tefilín, no tengo las parashot. Voy a coger un Sefer Torah, voy a recortar las partes de Shema Israel que están en un Sefer Torah y con eso me voy a armar un tefilín. ¿Se puede? ¿Por qué? Porque la Torah tiene más que dushá que un tefilín. ¿Me explico? Ahora, viene alguien y dice, no tengo mezuzá en la puerta de mi casa, pero tengo 2 pares de tefilín, por ejemplo, o 3 pares de tefilín. Y como aquí, en el tefilín, está el Shema Israel, está lo que necesita una mezuzá, voy a tomar ese clav, esa parte, ese pergamino, y lo voy a colocar de mezuzá en la puerta de mi casa. ¿Se entendió? ¿Se puede o no se puede? Porque el tefilín tiene más. Eso es lo que va a hablar acá. Y ya está obsoleto este tefilín porque está oxidado, dañado. Por eso, pero los pergaminos están buenos, están kasher. Hay que revisar, ¿no? Pero digamos que están kasher, se le pone a otras cajas de cuero. Se les puede. Mira, aquí ustedes hace poco que revisaron que ahí hay unos tefilín viejísimos, trajeron tefilín que eran para enterrar. Vino este rab y me dijo que hay 15 tefilín para enterrar de gente que falleció, los dejó. Y comenzamos a revisar los clafim de los tefilín y encontramos cosas espectaculares. Tefilín que podían tener 80, 100 años en perfecto estado. Eso habla de la calidad del que escribió el tefilín y todo lo demás. ¿Qué se hace? Se toma y se pone en las cajas nuevas. Los tefilín estaban extraordinariamente bien. Pero o sea, en cosas de Kedushá uno sube, nunca disminuye. Otro ejemplo para concluir ahí, esta primera parte. Viene una persona y me dice, Rabino, yo voy a hacer una fiesta en mi casa porque cumple años mi esposa o mi mamá o todo lo demás. ¿Será que usted me puede prestar las sillas del Bella Knesset para la reunión social que tenemos en la casa? Le dicen a los directivos de la comunidad, ¿se puede prestar las sillas del Bella Knesset para ir allá a la reunión social porque cumple mi esposa, porque cumple mi mamá, porque cumple mi hijo, mi hija? Y después que termine la reunión yo la regreso. Es otra pregunta. Ahora dice, Rabino, ¿será que ustedes pueden prestar o pueden prestar así al Bella Knesset porque voy a hacer un shiur de Torah en mi casa? Que quiero hacer un shiur en mi casa y todo lo demás para que haya, para invitar a las personas y todo lo demás. ¿Puede o no puede? Entonces, esos son temas de la halajá que nosotros vemos hoy en día. Por ejemplo, ¿cuántas personas imprimen muy bien para estudiar en su casa temas de la parashá, temas de diversos temas de Torah? Eso es extraordinario, ¿verdad? Pero ese tipo de impresiones no se le puede arrojar a la basura.
no se puede quemar, no se puede regalar así o dejar, hay que enterrarlas. O sea, ¿por qué? Porque tienen que dushar. Entonces, en este tratado nos vamos a hablar todas estas cosas que tienen que dushar, cómo se debe uno proceder con ese tipo de cosas. Con todo esto, en hebreo se dice tachmishé, artículos, ¿sí? Tachmishé que dushá. Claro, si por ejemplo una persona hace por ejemplo un shema, eso tampoco se puede. ¿Cómo así que hace un shema? Así pues lo escribe. Un sofer, escribe un shema. No, tiene nombres sagrados. Ahora la pregunta es ¿cuáles son los nombres sagrados? Aquí más adelante también nos dice ¿qué nombres son sagrados? Shem Hashem es un nombre sagrado, Yud, Kei, Vav, Kei. Shakai, otro nombre sagrado. Elohim, otro nombre sagrado. ¿Y qué nombres no son sagrados? ¿Ok? De aquí que sale que ciertos nombres o ciertas cosas que no tienen que dushar se pueden tirar a la basura. Viene una persona y me pregunta, Rabino, me trajeron de Israel un regalo. ¿Qué te trajeron de Israel? Unos caramelos, unos dulces, una cosa aquí. Muy bueno. Las envolturas de los dulces tienen letras en hebreo. ¿Eso se puede echar a la basura? ¿Verdad? ¿Tienen letras en hebreo? O me trajeron unas galletas y la galleta dice Uguió, galletas. ¿Y con qué escribimos palabras sagradas? ¿Con qué letras? ¿Ves? Eso es un madloket que durante mucho tiempo, ejemplo, aquí está el rap. Hay gente, grandes sabios, que cuando entraban al excusado se llevaban el periódico a leer. Pero resulta y pasa que en Israel los periódicos ¿en qué idioma están? Entonces, ¿puede una persona entrar al excusado con un periódico en Israel? Me imagino que ese también se usa papel higiénico como aquí. No, sí, pero es que... No, el periódico, para leerlo. Hablando de leer. No, depende de qué periódico. No, en serio. ¿Es de izquierda? No. Depende de qué periódico. Porque hay periódicos religiosos Sí, pero que son Divrei Torah. Sí. Entonces estoy hablando periódico, no hablo de los alonim que se ponen en Shabbat, de las Bate Knesset, que es seguro que hay que echarlo a Gnizá, pero el periódico... Que tiene noticias del mundo, de política, sí. Todos esos tienen mucho de... Entonces, La intención con la que se creó que... por eso, hay que ver ahí varias cosas. Pero les voy a contar una historia. Hay una historia del rabino que aprendió... Esa me gusta contarla. Rav Shimon Bahadani, Seir Tzaddik Bekadosh Libraja. Rav Shimon Bahadani, alaba Shalom, murió hace año y medio, desde los Temanim. Entonces él iba a colectar dinero para la yeshivot de él en Estados Unidos. Y llevaba un traductor, porque él no hablaba inglés. Vino una persona y le dijo, Rav, si usted aprende inglés, va a colectar más. Le van a dar más. Porque a la gente le gusta hablar con el Rav, le gusta que el Rav personalmente el Rav les hable, no a través de un traductor y todo lo demás. Ese es un gaón, el Rav Shimon Bahadani, persona de otro mundo. Dice, pero ¿en qué tiempo? Si él todo era Torah, estudiaba Torah, da clase aquí y acá, tenía muchas yeshivot, de red de yeshivot de Israel, muy grande. ¿Qué hizo Rav Shimon Bahadani? Se consiguió un libro de inglés, para aprender inglés. ¿Y cuando estudiaba inglés? En el retrete, en el excusado. En el baño. Cuando entraba al baño, estudiaba inglés. Al año siguiente que fue a colectar, hablaba inglés. Ahí aprendí inglés. ¿Dónde aprendiste tu inglés? ¿En qué instituto? En el baño. Bien, la botella. Pues, pero eso también habla, eso lo vemos de la genialidad de nuestros sabios. Hay un Rambam que dice que la persona, de la Gemara de Forash, que la persona no debe ocuparse de las ideas de los griegos, de la filosofía de los Yevanim, sino que toda su historia, toda su mente tiene que estar ocupada en la Torah. Ahora, bueno, ¿y cuándo no estás ocupado en la Torah? En el baño. Entonces, ¿dónde leían filosofía? Porque nuestros sabios saben del mundo. Saben de ciencia, saben de tecnología, saben de filosofía, saben dónde aprendieron eso,
donde no se puede pensar Torah. La grandeza. Ni un minuto desperdicio. Señor. No, o sea que ellos aplicaban lo que usted me enseñó, que dice un verbo de Gemara que dice que nosotros no debemos de durar más tiempo en el baño. Y cuando más usted nos explicó que hay que hacer la necesidad más tiempo, porque para ayudar a la iglesia. Eso dice Rabbi Yudá, que la persona dice, es la persona que tiene que alegrarse. O sea, Berajot dice, el que dura mucho tiempo en el baño que se alegre. Eso es cosa de... Pero en la ducha. No, o sea, su fisionomía funciona bien. Lo que quiere decir eso es que hay que entender que es un milagro que nuestra fisiología funcione bien. Cuando hay lo leen una obstrucción, algo así, terrible. Entonces, el que funciona bien su cuerpo, que se alegre. ¿Cómo no se va a alegrar? Muy bien. Ahora sí entramos. Bezrat Hashem Nazeh Ben Atzliah. Entonces, pregunta la Gemara. Empieza la Megilá, la siguiente Mishnah. Mikrat veyom Aleph, ubeyom Bet, ubeyom Gimal, ubeyom Dalet, ubeyom Tadvav, velo petach, velo yoter, que rachim, umokfim bechoma, mimot. Entonces dice, ¿cómo empieza este tratado? La Megilá se lee el 11, el 12, el 13, el 14 o el 15 del mes de Adar, dependiendo de las circunstancias. El 11, el 12, el 13, el 14, dependiendo de las circunstancias. No se lee antes del 11 ni después del 15. La Mishnah de Adar, estamos en Adar, sí. Los habitantes de las ciudades que han estado amuralladas en los días de Yoshua bin Nun leen la Megilá el día 15 de Adar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la Megilá se nos enseña que los habitantes de Shusham, la capital, batallaron el día 14 y descansaron el día 15. Por eso hay el Shusham Purim, que se hace el día 15. O sea, los que viven hoy en día en Jerusalén no celebran Purim como el resto del mundo 14 de Adar, sino que celebran Purim ¿cuándo? Al día siguiente. El nombre de la ciudad, de donde fue el milagro. Shusham tiene que ver con... Para la fiesta acá, cuando dicen Shusham Purim, ¿cuál es el significado? Shusham Purim es el día siguiente de Purim. El día siguiente. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, hoy en día, o sea, en nuestros días, es festivo. Purim no se hace el día 14 como por fuera del mundo, sino que se hace al día siguiente. ¿Por qué? Porque como decíamos, el día siguiente, en la batalla contra los enemigos del pueblo de Israel, tuvo lugar un día más en Shusham. O sea, había tantos enemigos del pueblo judío que ellos solamente pudieron descansar el día 15. Y ahí establecieron hacer Purim el día 15. ¿Okay? ¿Quedó claro? El mismo 14 estaban luchando. Sí. Sí, también, Todavía lucharon más. Y hay una cosa muy interesante en la ciudad de Lod. Se celebra 2 días, tanto el 14 como el 15. ¿Por qué? Porque son 4 veces escuchar la Megilá, 2 seudat mitzvah, dar matanot de Bionim, todo se hace doble, Mishloach Manot. ¿Por qué? Porque cuando los judíos empezaron a venir a Lod, pensaron que Lod no era murallada de la época de Yoshua. Entonces celebraban el día 14. ¿Qué pasó? Vinieron los arqueólogos, los científicos y la gente más religiosa llegó a Lod después. Descubrieron los arqueólogos que sí hay restos de una muralla que según los análisis son de la época de Yoshua. ¿Y qué decidieron los rabanim de Lod? 2 días. Que para no avergonzar a las primeras generaciones que habían establecido que se leía el 14 por ignorancia, para no avergonzarlos, se celebra 14 y se celebra 15. Así es el cuidado de Jajamim con respecto a Dorot Rishonim. A las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores. Dicen que el 14 es día lunes, después de las grandes,
caerá ese día, y las ciudades amuralladas caerían El otro día, el día 15. el día 15. Ajá, eso es. Pero lo que trae el Rab acá es que nosotros no sabemos qué ciudades eran amuralladas en Israel en la época de Yoshua ben Nun. Hay algunas que sí. Hay unas que sí, seguro Jerusalén. Era Jerusalén, Sí, sí. y Jericó. Jericó, seguro. Seguro, Jericó, que fue conquistada justamente botando la muralla por Yoshua. Y está en Aco también. Esas son las tres que yo me recuerdo. Y Lod, que Lod al principio no se sabía, luego se sabe. Ahora, todo la pregunta acá que salta es ¿por qué en la época de Yoshua ben Nun? Ma Kashur, ¿qué relación tiene Yoshua ben Nun con Purim? Si los unos, la historia entre Yoshua ben Nun y Purim fue, hay, creo, si no estoy mal, 1000 y tanto de años. O sea, ¿por qué Yoshua ben Nun? Mamash, o sea, ese tema. Eso vamos a verlo. Leen la Megilá el día 15 de Adar. Gracias. Los habitantes de las aldeas de las ciudades grandes que no han estado amuralladas en los días de Yoshua ben Nun lo leen el día 14 de Adar. Sin embargo, por decreto de los sabios, hay casos en que los habitantes de las aldeas pueden adelantar su lectura al día de reunión, es decir, lunes o jueves, cuando se reúnen las ciudades más grandes para resolver litigios, ya que el Bidín opera en esos días, pues en las aldeas no había gente experta el que supiera leer la Megilá. Los sabios permitieron adelantarla ese día y no les exigieron que fueran nuevamente a las ciudades grandes el día 14. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué día se lee la Torah? Normalmente, ¿qué día se lee la Torah? Lunes, jueves. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué se lee lunes, jueves y Shabbat? Es la pregunta que aquí nos hace. ¿Por qué esos días? ¿Por qué no otros días? ¿Por qué no miércoles? Porque cada 3 días el pueblo tiene que tener lectura de la Torah. Muy bien. ¿Por qué? Para que Eso bien. El día que subió Moshe Rabbeinu y el día que bajó Moshe Rabbeinu. No. Lo que hizo usted viene el Midrash, Rabbah, que dice que cuando el pueblo de Israel se Egipto pasaron 3 días y tuvieron que sed. ¿Se acuerdan? Que dice tuvieron sed y las aguas de Mará. ¿Por qué? Porque no puede pasar 3 días sin que estudiemos, sin que leamos la Torah. Eso es una interpretación del Midrash. Ahora, el agua con la Torah. Muy bien. El agua está. Pero en Masechet Baba Kama se nos enseña que hubo 10 decretos que estableció Ezra Asofer, Ezra el escriba. Y entre esos es que la Torah se leyera lunes, jueves y Shabbat. Shabbat entendemos el porqué. ¿Ok? Ahora, lunes y jueves, ¿por qué? Porque eran los días de mercado. En la época de Yoshua, en la época de Ezra Sofer, el día de mercado donde la gente bajaba de los kefarim, de las aldeas, y se reunía en las ciudades, eran los lunes y los jueves. Porque era una sociedad agrícola. Nosotros no entendemos eso. Bueno, no sé, no vivimos en una sociedad agrícola. Pero las personas, para comerciar sus productos, se reunían en un día de mercado. Entonces el que traía, por decirles algo, papas, y el otro traía flores o olivos, ¿verdad? Para hacer ese intercambio de productos, ¿cuándo se hacía? El día lunes y jueves. Entonces, ya que las personas vinieron, ya que las personas bajaron, entonces que sería la Torah para que... Ahora, lo mismo acá, y es una cosa interesante, que no ha cambiado con los siglos. Dice, ¿por qué el 11? ¿Por qué el 12? ¿Por qué el 13? Porque en las aldeas no vivían personas que, Bakim, expertas ¿ok? Personas que tuvieran el conocimiento para poder leer la Megilá. Entonces tenían que venir al pueblo o venir a la ciudad y ahí iban a cumplir con la mitzvah. No había alguien que leyera. Entonces de aquí dice, y de aquí que vemos, o sea que la Megilá se lee el día 11. si vives en un lugar donde no hay nadie que sepa leer la Megilá, tú puedes adelantar la lectura, vas a un lugar donde sí puede, donde sí viva alguien. De aquí que sale una alajá interesante, que no poca gente comprende. Y que es una de las cosas con las que yo me quedo a veces estupefacto. ¿Qué alajá sale de aquí? Sale que una persona no puede vivir en un lugar donde no hay Bella Knesset, en un lugar donde no hay Talmidei Jamim,
en un lugar donde no hay minyan, en un lugar donde no hay espiritualidad judía. O sea, un judío observante, vamos a hablar, un judío shomer mitzvot, no puede vivir aislado. No, yo voy a vivir porque voy a vivir aquí, no es que aquí cerca, en las montañas, en una finca, porque a mí me gusta la naturaleza y yo quiero estar en contacto con la naturaleza, o me voy a comprar una isla en la mitad del Caribe para mí solo y voy a vivir ahí y voy a hacer mi sinagoga y voy a tener todo lo que necesito para ser judío. Ah, que nos invite, sí. Entonces, en realidad, no, la persona necesita un lugar donde haya Beidín, donde haya Jajamí, donde haya Torah, donde haya Bella Knesset. El judaísmo es una vida comunitaria. Entonces, vino un rabino, me gustó mucho lo que habló de este tema, y él dijo lo siguiente, Goldschmidt, aquí es una persona le preguntó y le dijo, rabino, usted que es allá en Colombia, trabaja en Colombia, esto fue en Estados Unidos, ¿por qué en Colombia o por qué en América Latina hay tantas personas que se convierten al judaísmo? ¿Han escuchado eso de la gente que se convierte al judaísmo? No entendieron el chiste. ¿Por qué hay tantas personas que se quieren convertir al judaísmo en América Latina? Y él, ¿perdón? Sí, le preguntaron a él en un evento en Estados Unidos. Y él, como buen sociólogo y psicólogo, porque estudia eso, sociología y psicología, dio una respuesta interesante. No es la respuesta clásica que seguramente todos hemos escuchado, de que, bueno, que hay Neshamot, de que Bene Anusim, de que personas creen la Biblia, no. Dio una respuesta desde el punto de vista sociológico. Para irse para Israel, no. Muchos, pero no creo yo que fue el detonante para convertirse al judaísmo. O sea, yo no creo que la gente se convirtió porque quería irse para Israel. Yo conozco muchos que se fueron a Israel sin convertirse. No les interesa la conversión. Aún viviendo en Israel. Entonces él dijo, desde su punto de vista, me parece a mí algo muy interesante para ir culminando este encuentro maravilloso que hemos tenido. Él dijo, el aspecto comunitario del judaísmo. En el mundo moderno, la comunidad, las comunidades, los grupos, los clubes, las asociaciones se acabaron. En el mundo actual en que nosotros vivimos, ya la gente, cada uno vive en lo suyo, en su lado, ensimismado, en su tablet, en su celular, en su mundo. Y el concepto de comunidad se acabó. Muchos de nosotros, incluido el que les habla, no sabe quiénes son sus vecinos. Yo no sé el nombre de mis vecinos. No sé cómo se llama. Israel. Porque por lo que ahí voy, Rafa. Ahí voy. No, Jalila. De verdad, o sea, es un hecho. Yo no sé cómo se llama el de al frente ni el de al lado. Puedo decirle buenos días, puedo decirle buenas tardes. Pero el nombre o a qué se dedica, no tengo la más remota idea. Ahí voy. Ahí voy. Dice el Rab acá, en Israel sí. Porque el concepto de comunidad en el judaísmo permanece. Es algo que está en el ADN del judío. Y los goí no tienen eso. Es más, a Madil Ben Kodesh Lehol, la gente va a su lugar de culto, a la Knesset, a la iglesia, donde sea que vayan, van, se saludan, hablan, todo, pero no saben si vive, si no vive, si aquí, si no allá, no saben nada. Chao, chao, chao. Listo. Vinimos 1 hora, 2 horas, hicimos lo que hicimos, adiós. Pero en el judaísmo, Rabotai, la comunidad lo es todo. Y las personas, y vemos lo maravilloso, vemos la bendición
que es ser parte de una comunidad. Hay problema, por favor, hay problema en una familia. Es más, ahí voy. Yo no puedo hablar de eso porque a mí me va genial, pero hay situaciones. Pero la vida en comunidad es eso, el judaísmo, es una gran familia. Ahora lo hemos visto, Baruch Hashem, en esta situación que estamos experimentando como pueblo. La cantidad de ayuda, la cantidad de personas que van, donan de su tiempo, se hacen responsables. O sea, eso es. Entonces la persona, dice aquí nuestra Gemara, la persona tiene que vivir en un lugar donde haya comunidad. Para culminar, las aldeas adelantan su lectura al día de reunión, es decir, en los lunes pueden ser 12 o 13 de Adar, mientras que las grandes ciudades leen la Megilá ese día, es decir, el 14 de Adar, y las ciudades amuralladas lo leen el día siguiente, el día 15. Si el día 14 cae en jueves, entonces las aldeas y las ciudades grandes leen la Megilá ese día, el 14. Todo depende de qué día cae Purim. Mientras que las ciudades amuralladas lo leen el día siguiente, el día 15. Si el 14 cae en víspera de Shabbat, entonces las aldeas adelantan su lectura al día de reunión, es decir, al jueves 13 de Adar. Jueves 13 de Adar, ¿qué es? Tanit Esther, el ayuno de Esther. Mientras que las ciudades grandes y las ciudades amuralladas leen la Megilá ese día, es decir, el día 14, pues si bien las ciudades amuralladas deberían leerla al día siguiente, ello no podría ser posible, ya que por decreto de los sabios está prohibido leer la Megilá en Shabbat. Ya vamos a ver. O sea, en Shabbat es prohibido leer la Megilá de Esther. ¿Por qué? Más adelante vamos a hablar. No, Shabbat es alegría. No, es porque es tristeza. La Megilá. No, la Megilá también es alegría. Pero narra sucesos que son de... Seguro. Pero al final, ¿qué pasó? Nos salvamos. Ayer no intervino, nos salvó. Y en Purim es tristeza. Purim es día de, mejor dicho. Todo es porque los sabios tuvieron que Shakdu Hamim, que la persona cargara la Megilá y dijera, ya que es mitzvah, sale a Reshuva Rabin y la carga, como el lulav, como el shofar. ¿Me explico? Miren que este año que acabó de empezar, Rosh Hashanah fue el Shabbat. ¿Y cuándo tocamos el shofar? Sukkot fue en Shabbat. ¿Y cuándo tocamos el shofar? ¿Cuándo tocamos el olav? Domingo. ¿Por qué? Por decreto de los sabios. Todo eso para que el Shabbat no sea bajo ninguna circunstancia profanado. Lo haré. Y lo mismo la Megilá, que es de Rabanán, para que no diga, hay que leer la Megilá, vamos a traerla, se quedó en la casa y lo demás. Siempre la gente dice, bueno, pero si uno lo deja desde antes y todo lo demás, y aquí dijo un jajam muy bueno, no falta el despistado. Entonces, como sabemos que hay gente despistada en el mundo, que dijeron ninguno. Para que no llegue ningún judío. Eso también es concepto de comunidad. Porque uno puede decir, bueno, ya yo me cuidé, los demás, que Hashem los ayude y que los salve y todo lo demás. No, todos somos uno y somos responsables el uno por el otro. Entonces, ¿qué hicieron a mí? No hay para que nadie llegue a despistado a hacer esto. Entonces, si el 14 cae en Shabbat, entonces tanto las aldeas como las grandes ciudades adelantan su lectura y leen la Megilá el día de reunión, es decir, el jueves 12 de Adar, ya que es prohibido leer la Megilá en Shabbat. Mientras que las ciudades amuralladas la leen el día siguiente, el 15. Si el 14 cae después de Shabbat, el domingo, entonces las aldeas adelantan su lectura el día de reunión, es decir, el día jueves 11 de Adar. Mientras que las grandes ciudades la leen ese día, es decir, el 14 de Adar, y las ciudades amuralladas la leen el día siguiente, el día 15. Eso se llama, en la halajá moderna, se llama Purim Meshulash. El Purim se divide en 3. Dice que los 2 días que se ven la 14 fueron establecidos por la gran asamblea. Sí. Bueno, entonces dice un tribunal no puede invalidar las palabras de otro tribunal, salvo que es superior de sabiduría y número. Así es. Entonces, ¿cómo se ve el 11 y cómo se ve el 12? Por eso, porque los que... Por la gran asamblea. No hay ningún tribunal que tenga más autoridad que la gran asamblea después de ellos. ¿Qué sucedió? Como vamos a ver más adelante, hoy el día el pueblo de Israel vive en la diáspora, vive en la dispersión. Entonces, al vivir en la dispersión, ¿qué nos quedó? Juntarnos. No es lo mismo vivir el pueblo de Israel en la tierra de Israel, donde hoy en día hay, yo qué sé,
en cada lugar hay Beit Knesset y todo lo demás, y cada uno vive donde quiere, porque cada lugar se puede ser judío, que vivir acá en la diáspora. En la diáspora, ¿cómo vive el pueblo de Israel? De la gente Shomrei Mitzvot, la gente que guarda las Mitzvot, en comunidades, en barrios, por lo mismo. Entonces, ya que hoy en día ya volvimos a bueno, hoy en día, Baruch Hashem, estamos en Israel de nuevo, pero ya en la diáspora vivimos ahora, entonces los Jamín decretaron que se lea un solo día. ¿Okay? No, o sea, eso es una cuestión de la halajá muy importante. Un tribunal no puede derogar lo que hace un tribunal superior. Solamente viene uno más grande. Hay una historia muy para terminar, una historia que va a gustar. Una vez, el Jajam Ovadia Yosef Saber Kaush Libraja iba para Argentina. Estaba en Brasil. Estamos hablando del año 1988. ¿Dónde estaba usted? No sé. Yo no había nacido. No, mentira. Sí. Entonces, Jajam Ovadia ya era Rab Rashid de Israel. ¿Ya? Baruch Hashem. Era Rab Rashid de Israel. Gran rabino de Israel, Rishon LeZion. Estaba en Río de Janeiro. Y en Argentina había un jajam. Copacabana. Y había un jajam muy grande en Argentina, Gaón, Rab Yitzhak Shebarse, que había estudiado con él en Porat Yosef, que era un genio de la Torah. Y le llegó la historia al Jajam Shebar, porque hay gente que le gusta llevar y traer en todo lado hay, de que el Rab Ovadia Yosef iba a ir a Argentina con la idea de anular la takaná que prohíbe las conversiones al judaísmo en Argentina y que fue exportada a las comunidades de México, de Panamá y de todo lugar donde en las comunidades sirias prohibió las conversiones. A Nueva York también. Nueva York puede ser la más fuerte, o sea, sí. al final de cuentas. Entonces, donde se prohíben las conversiones y que mucha de la resistencia que hay a esto de cuestión de las conversiones viene de esa takaná que se estableció hace 120 años. Entonces él dijo que él iba a la Argentina, le comentó a algunos rabanim para anular ese decreto. ¿Por qué? Porque ese decreto lo hizo el Rab Shaul David Sutton Dava y el Rab Goldman. Y para anular un decreto tiene que venir un Beidín de mayor. ¿Qué Beidín de más categoría que el gran rabino de Israel? Que Rishon LeZion. El máximo tribunal. Entonces, él tenía la fuerza para anular un decreto. Anular una takaná, un decreto. Pero ahí voy. Lo llamó a Rab Shebar y le dijo, ¿a qué vienes a la Argentina? Yo no, a estar las Keilot, de aquí, acá. Si vienes a anular el decreto de la conversión al judaísmo, no vengas. No te quiero aquí. Habían estudiado juntos, eran jabrutados, todo lo demás. No vengas a hacer eso. Si vas a venir a eso, por favor no vengas. ¿Qué pasó? La Ovadia fue a Argentina, dio verajot, todo lo demás, pero no anuló el decreto de la conversión al judaísmo. Hasta nuestros días ese decreto tiene vigencia. ¿Por qué? Porque también hay Mara de Atra, la persona que está en el lugar, que tiene la autoridad en el lugar, aunque venga el gran rabino de Israel, pero que tenga el nivel de lo que es el gran rabino de Israel. O sea, habían sido Jabután y por eso, igual como por exactamente, Levi, de Panamá, porque habían sido compañeros, eran de la misma generación y todo lo demás. Él no lo hizo por honor al Rab Shebar. De aquí que sale, más allá de que sí, no, tal vez quizá no nos guste, no nos disguste, sale que cómo funciona la legislación en el judaísmo. ¿Qué es lo que un rabino o una persona que estudia Torah tiene que entender? ¿Cómo funcionan nuestras leyes? ¿Ok? Nuestras leyes funcionan así. Hay autoridades, hay un tribunal superior, y si se quiere hacer algo, se puede ir y se puede anular. Pero también el rabino que llega, o el rabino que por máxima autoridad que tenga todo lo demás, también consulta, pregunta a los rabanín locales cómo es la situación en ese lugar. Entonces de aquí también sale y se respeta, claro. Ese es el punto. Hay que respetar. Que uno puede llegar a preguntar y decir, como dirían en francés, me vale madre, pero... Cuando uno va a la casa de otro judío, respeta a la primera casa que tenga su instalación. Y no se lo hace él. Sí, eso es una cuestión de honor. También en la Torah, que entre Jajamim tiene que haber respeto. ¿Qué pasa cuando los Jajamim no se respetan?
Los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. ¿Ok? Los 24.000 alumnos, ahí tenemos una historia. Entonces, cuando hay honor y cuando hay respeto y todo lo contrario, hay vida, hay fuerza, hay verajá. Lo que pasó el 7 de octubre, exactamente. Cuando no hay respeto, hay sufrimiento, va a arminar lo aleno. Cuando hay respeto, ¿qué hay? Hay protección para Israel. Entonces, todo esto que establecieron nuestros sabios es para qué? Para que siempre entre nosotros haya respeto los unos por los otros. Termino acá. Lo mismo. Una persona viene aquí al Beit Knesset, sabe que el uno se sienta ahí, respete su lugar. Por decir algo, sabe que esa persona tiene su libro, no lo tome. O sea, entre más respeto y entre mayor cercos hay entre los unos y los otros, más alegría, más bendición, mejor va a fluir todo en nuestra vida. ¿Ah? Entonces, el respeto es una cerca ¿a qué? Es un cerco de protección para la bendición. Entre más respetar a las personas, respetarnos los unos a los otros, va a hacer que haya mayor verajá y va a hacer de que haya la llegada del Mashiach que no me verá bellamente. Muchas gracias, Moré Brabotay. Muy buen día para todos.